Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, iniciamos un programa más del otro enfoque de Darío Cuba, Dito Olivo y Guarionex Luperón. Hoy me quiero centrar en el tema del desarrollo en el subdesarrollo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Análisis que fue hecho por aquello teórico de la teoría de las dependencias, como Samir Amin, Guder Frank, Teotonio dos Santos, Orlando Caputo, o sea, un sinnúmero de pensadores cepalinos que analizaron el problema de la dependencia de América Latina con relación a Estados Unidos o los países centrales. Todo esto lo quiero analizar desde la perspectiva de dos hechos que han ocurrido recientemente. Uno en México, donde ha involucrado familias de Baní que han perdido la vida, y otro en el día de hoy en Cahuaitiano, donde un camión de combustible pues tuvo un accidente y la gente fue a saquear ese camión y van más de 40 muertos. Entonces, quiero analizar esto porque quiero ver qué es lo que está pasando en nuestras economías, porque por un lado tenemos que se anuncian altos niveles de crecimiento en el turismo, pero por el otro lado tenemos familiares que dan hasta 1 millón y pico de pesos dominicanos para irse del país, lo que buscan es la muerte. Entonces, esto hay que analizarlo con profundidad, ver qué modelo es que hemos llevado a cabo, qué propuesta de modelo necesitamos nosotros impulsar, y es ahí la base esencial para el despegue de una nueva propuesta. Nos vamos a ir a una pausa, pero no sin antes decirle que este programa se lleva a cabo de lunes a jueves a las 10 de la mañana, vivo. Aquí regularmente participamos Guarionex Luperón y quien les habla, y también participa en programas muy puntuales Darío Cuba. Usted nos puede ver en cualquier parte del mundo, no necesariamente tiene que tener un canal para podernos ver. Usted solamente tiene que tener un televisor de última generación o un teléfono inteligente, una tablet, un computador, y usted le pone, busca en su buscador de preferencia, usted le pone cananga.tv e inmediatamente usted va a recibir nuestra señal. Usted puede estar en China, en Japón, en Perú, en Chile, en Ecuador, donde usted esté, usted va a recibir nuestra señal y ahí va a tener nuestra propuesta. Si no nos puede ver en la mañana, usted nos ve esta noche a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, 8 de la noche, hora de Colombia, Perú, y puede ser 7 de la noche, hora de México y de Centroamérica en este momento. Esto, si usted no puede ver en ninguna de estos dos horarios, usted sencillamente va a buscar en YouTube el otro enfoque de Darío Cuba, se va a registrar y va a darle a la campanita para que reciba toda nuestra propuesta. Lo único que le pedimos es que nos comparta con su red de relacionados, ya sea las redes sociales que tiene o redes de amigos,
y que además le dé me gusta para así nosotros poder seguir creando nuevas propuestas. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar estas tragedias que han pasado tanto en México como en Cabo Haitiano. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Recientemente hemos hablado de situaciones complejas que tienen que ver con la precarización salarial de mucha de nuestra gente. O sea que con la aplicación del modelo neoliberal hemos tenido altos niveles de crecimiento, es verdad, pero con una injusta distribución de los ingresos. Esto ha hecho que muchas de las personas miren hacia el norte revuelto y brutal, como se dice, y miran hacia el norte buscando mejores expectativas de vida. Esto crea una situación en dos sentidos. Primero, cuando se aplica este modelo neoliberal, ya lo explicábamos ayer y lo hemos explicado en otra propuesta que hemos hecho, el modelo trae como consecuencia la destrucción de los sindicatos para disminuir la lucha laboral por mejores salarios. Y eso no se da solamente en las economías periféricas, también se da en la economía central. Ayer hablábamos del caso de
del sindicato de carbón en Inglaterra, donde Margaret Thatcher le rompió la columna vertebral, y cómo en Estados Unidos esos sindicatos que luchaban por reformas laborales y mejores posibilidades para el trabajador también fueron cooptados, ya sea a través de compras de sindicalistas, como se ha hecho aquí en estos países del tercer mundo, o ya sea también por niveles de fuerza. Una de las formas de abaratar la mano de obra en los países centrales es a través de las migraciones ilegales. ¿Y por qué de las migraciones ilegales? Porque cuando tú contratas a esta persona en forma ilegal, tú le das un salario por debajo de la media del salario que se está dando en ese país. Vamos a suponer que tú estás pagando $600 semanal o mensual. Bueno, pues tú le vas a pagar $300 a la persona que está ilegal, porque está ilegal. Entonces fue todo un proceso para incrementar el ejército industrial de reserva, como le llamaba Carlos Marx, a esa masa que no está trabajando, para incrementarlo, para abaratar la mano de obra que está allá. Y esto hace más competitivo. Hablábamos ayer que en el neoliberalismo se trata de hacer o se impulsa a hacer por el lado de la oferta lo que Keynes planteó por el lado de la demanda. La economía keynesiana es una economía con fuerte participación del Estado, pero con altos niveles de desarrollo sociales, donde el Estado jugaba un rol preponderante y donde el sector social impulsaba la economía. El gasto social, el gasto en salud, en educación, se te aseguraba desde la cuna hasta el cementerio, todo. Y esto permitió un desarrollo más armónico en las metrópolis, principalmente, y en algunas economías periféricas, como el caso de Argentina, Chile y todas estas cosas. Y es ahí donde Günter Frank habla del desarrollo en el subdesarrollo. Y yo quiero hablar de ese tema porque el desarrollo no solamente pasa por el desarrollo económico. Para tú llegar al desarrollo económico, tú tienes que llegar al desarrollo mental, intelectual. Y es ante esta situación que se plantea una fuerte inversión en educación para desarrollar la capacidad mental de la persona. Y es ahí donde hemos fallado. Nuestro gasto en educación históricamente en la República Dominicana fueron muy bajos. Y por lo tanto, ese bajo gasto en educación ha impactado negativamente en un desarrollo intelectual y un desarrollo económico. Esto, después de la muerte del tirano, que mantenía la economía muy cerrada, hizo que una gran cantidad de personas miraran hacia el norte y que se fue profundizando después de la revuelta, muchos llaman revolución, pues fue un estallido bélico que terminó en una guerra patria, y digo terminó en una guerra patria porque tuvieron que enfrentar tropas extranjeras que nos invadieron para tratar de frenar las ansias de libertades que tenía el pueblo dominicano, cuando un presidente, como fue el presidente Bosch, que entendía que había que invertir más en educación, en salud y todo, y menos en el área militar,
cuando militares deshonestos le plantearon comprar aviones de guerra y él dijo que su mano prefería romperla antes de gastar ese dinero en aviones de guerra, donde la República Dominicana no iba a una guerra con ninguna nación, o sea, no iba a un enfrentamiento bélico, y por lo tanto no era necesario comprar aviones Canberra ni otros tipos de aviones como Attila Luna quería. Desde ahí comienza todo un proceso de conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, que se aúna con la posición de Estados Unidos, que le planteó a ese presidente que matara o exiliara a Manolo Tavares Justo porque era una persona de izquierda. Oigan bien, aquellos que viven pensando que en el norte existe la libertad y que eso es la sociedad más democrática. Siempre se nos vende que Estados Unidos es la sociedad más democrática. Existen 2 partidos solamente allá donde pueden alternarse uno y otro en el poder. Pero ahí está Julian Assange, que anda corriendo o que anda preso. Snowden anda exiliado en Rusia porque filtraron informaciones de tortura de Estados Unidos en Irak, en Guantánamo, y ahí está Snowden, que recibió o sea, le permitieron exiliarse en Rusia, la protección de Rusia, porque si iba a Estados Unidos posiblemente estuviese preso o estuviese en unas condiciones muy desfavorables, para no decir muerto. Y Julian Assange tuvo que meterse en la embajada de Ecuador, y el traicionero de Moreno, Lenín Moreno, lo entregó. Y digo el traicionero porque traicionó los postulados del partido que lo llevó al poder. Pero vamos a ver qué se plantea con ese escaso desarrollo y viendo el norte como el futuro. Mucha gente ha hipotecado todo para ir en busca del llamado sueño americano. Sueño americano que no se gana trabajando, porque todos tenemos familiares que viven en Estados Unidos o han vivido en Estados Unidos y sabemos que trabajan de sol a luna, o sea, desde la mañana hasta la noche, para poder pagar su vivienda, poder comer y poder enviarle algo a los familiares que están aquí. Hay otros que no, hay otros que se van a hacer otros tipos de negocios. Hablamos ayer también cómo ese narcotráfico, que los norteamericanos sirven de censores a nuestras naciones, cómo ellos se utiliza para crear una acumulación capitalista y que a algunos les permite dar el salto. Pero cuidado, porque eso genera muerte, genera desesperanza, frustración, prisión y una serie de cosas que no vienen al caso ahora hablarlas, pero que se dan y todos las conocemos. Entonces, ahí, ante esa situación, hay muchos que hacen lo indecible para irse fuera del país. Y ahí viene el caso de lo que ha pasado en México. En México, un camión que sale de Guatemala con indocumentados, con una gran cantidad de indocumentados, se accidenta y hay muchos muertos, muchos. Unos hablan 40, otros hablan 50 muertos. De esa cantidad de muertos, hay 7 muertos de Baní, 7 personas muertas de Baní. Personas que pagaron
por encima o de $20,000 o por encima de $20,000 para irse a Estados Unidos en busca de ese sueño americano. Y digo que hay que analizarlo desde el punto de vista económico, pero también hay que analizarlo desde el punto de vista social. Y es una pena que Guaro no haya llegado hoy, porque él puede darle una visión sociológica a ese aspecto que está sucediendo. ¿Y por qué digo que hay que verlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico? Pues la República Dominicana es una nación que viene creciendo a tasas espectaculares, o sea, gran crecimiento del empleo. Ya habíamos hablado la semana pasada de lo que estaba pasando en el sector turismo. Hoy en la prensa sale el crecimiento del turismo, el impacto del turismo, pero también hablamos de que muchos de los que habían sido cesanteados y que recibieron un capital no quisieron volver al trabajo en el sector turístico, porque hicieron pequeños emprendimientos y dieron un salto y no quieren, por la precariedad salarial que están recibiendo, ir a trabajar al sector turístico. Entonces, esto plantea que estos dominicanos que hipotecaron su casa, hipotecaron su vida, hipotecaron su sueño, buscaron una gran cantidad de dinero, 20,000, 1,000,000 y pico de pesos, para irse a buscar ese sueño americano, como ya hemos dicho. Ahora, ¿será trabajar formalmente? ¿Podrá una persona trabajando en términos normales en Estados Unidos recibir el pago para poder pagar 20,000 o 25,000 dólares, como pagaron mucho, que es 1,000,000 y pico de pesos, o se iban a esos negocios ilegales? Lamentablemente, uno de los muertos, una de las personas que murió, dejó varios hijos en la orfandad. Pero además había otro que era estudiante de término de electricidad, de ingeniería eléctrica, que ya le faltaba poco. Creo que hijo de un regidor y de una profesora en Baní. Entonces, ahí está la disyuntiva de ver cómo podemos nosotros no solamente formar las personas, sino permitir que esa persona den un salto en términos económicos, que no piensen en formas ilegales de irse fuera del país. Otro de esos que muere en Baní, de los 7, porque hay 12 desaparecidos que no se sabe si están heridos, si están muertos, perdió el papá en una yola que se iba, o sea, se reedita. Él es huérfano de uno que se fue, pero deja hijo huérfano por irse también. La tragedia arropa y nos replantea que lo que estamos haciendo en términos económicos y términos sociales no es lo más correcto, porque no se debieran, si tenemos un crecimiento, y no solamente hablo de este gobierno que recién inicia, porque lo que tiene es un año que comienza este gobierno, sino de lo que nosotros venimos haciendo históricamente. Y por eso hablo de la teoría de la dependencia, de esos pensadores que en la década del 70 comenzaron a analizar
toda la economía de América Latina y por qué ese desarrollo desigual que se daba entre los países centrales y estos países periféricos. Y es a partir de ahí que nosotros debemos continuar con esos análisis y haciendo planteamientos que permita mejorar la calidad de vida de nuestra persona, que permita que las familias no se separen, porque al separarse las familias se crean familias disfuncionales, que se crean con graves problemas. Pero también aquellos que van en busca del dinero fácil y se van a negocios no muy santos allá, cuando lo agarran, nos los deportan a nosotros. Hemos llevado muchachos que en un momento determinado eran muchachos sanos que se van allá a tratar de buscar una mejor vida para ellos y para sus familiares, pero al no encontrar la forma, pues estar ilegal y no encontrar la forma de un trabajo que les remunere una gran cantidad de recursos económicos que ellos puedan enviarle a la familia y puedan pagar los compromisos que han hecho, se encuentran con amigos que están allá, que no están en cosas santas, y esos amigos lo van introduciendo, lo ponen a vender una cosita, le dan un dinerito por aquí, le dan un dinerito por allá, lo van involucrando y ellos terminan involucrados ahí. Entonces cuando nos lo envían a nosotros aquí, ya vienen con un PhD hecho y viene toda una estructura mafiosa y se instala. Yo hablaba con una persona amiga, no quiero dar el nombre, pues está en el sur del país, y esa persona que está en el sur del país nos decía que por Barahona, por los campos de Barahona, la gente tú la ves en la orilla de la playa esperando no pescar, sino que aparezcan fardos de marihuana o de cocaína para ellos cogerlo y venderlo. Ya no es que voy a producir. Entonces esta situación se ha deteriorado. Ahí tenemos el caso de una policía, de unos policías que le dieron un tumbe o capturaron una droga que iba a la deriva en una embarcación que parece que la venían persiguiendo y la gente abandonaron la embarcación con la cocaína. ¿Y qué hicieron ellos? En vez de entregarla a las autoridades competentes, a sus jefes inmediatos, lo que hicieron fue que la vendieron y se distribuyeron ese dinero. Y esto afloró. ¿Por qué? Porque uno de los policías que participó en eso fue secuestrado. No sé si fue por la repartición del dinero o por los dueños de la droga que entendieron que ellos lo habían tumbado, pero fue secuestrado y ahí se desenreda esa madeja, donde habían oficiales de alta graduación y y alistados metidos en todo esto. Entonces, esto es una reflexión que hago porque aquí hay que plantear, hay que rediseñar una nueva propuesta económica que permita la inclusividad económica y que permita un mayor desarrollo de la familia. Eso hay que hacerlo y hay que plantearse el qué hacer y por dónde empezar. También quería tocar, porque voy a pasar a otra parte mucho más analítica de esta situación, el tema de Haití. Haití es una sociedad inviable socialmente
e inviable económicamente. Y no digo inviable socialmente porque lo ve a ellos como una forma inferior de... No, al contrario. Haití tiene mucho que aportarnos a nosotros. Pero esa sociedad, por las relaciones económicas que se han dado, por la forma de explotación que lo llevaron, ha colapsado. Ahí recientemente mataron al presidente. Y se ve que el presidente ha estado con los políticos y muchas veces jefes de Estado han estado involucrados en el tema del narcotráfico. Narcotráfico que ha ido creciendo después del derrocamiento de Aristides por parte de Estados Unidos y la introducción de la DEA de Estados Unidos. En Haití se incrementó el narcotráfico, así como se incrementó el narcotráfico en Afganistán después que los norteamericanos invadieron en el 2001, y así como se incrementó la producción de cocaína en Colombia después de ello haber establecido 9 bases militares allá, lo que te indica que donde ellos llegan, este fenómeno se incrementa y que va muy de la mano con ese modelo neoliberal, porque eso permite mayores niveles de acumulación capitalista para lo que ellos plantean. Y hay que ver, por un lado, ellos sancionan y dicen, el país tal, el narcotráfico creció, ellos se han convertido en censores internacionales de el narcotráfico, pero ellos no se hacen una evaluación ellos, ni permiten que nadie se la hagan. ¿Por qué digo esto? Porque para fabricar cocaína en Colombia se necesitan de aditamentos químicos, y entonces cuando usted sale con un barco cargado de acetonas o de elementos químicos desde Estados Unidos a Colombia, cuando ustedes saben que la industria colombiana no va a absorber eso, ustedes deben perseguir ese barco. Pero además, las exportaciones ilegales de armas de fuego por parte de Estados Unidos, que lo llevan a México, ya en México hay todo un movimiento pidiendo a Estados Unidos que controle el tráfico ilegal de armas de fuego, porque esos carteles que hay en México reciben el armamento de parte de Estados Unidos y ellos nunca le ponen control y siempre se han negado, principalmente la Asociación del Rifle en Estados Unidos, de controlar la venta de armas. En Estados Unidos te venden un fusil más fácilmente que una aspirina en una botica popular, en una farmacia. Si tú no llevas una receta médica, una prescripción médica, no te la venden. Pero un arma te la venden hasta con la licencia o con tu documento. Y tú te registras y te la llevas. Entonces, esas son cosas que hay que controlar. No es solamente decir que los países latinoamericanos, fulano, está incrementando, perencejo, pero sí, han incrementado después que ustedes han llegado. Después que ustedes se han metido ahí, han incrementado. ¿Y por qué han incrementado? Hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo detenidamente. Ante esa situación hay cuestiones de altos niveles de pobreza en Haití. Haití se vuelca un camión, tiene un accidente, un camión en Cabo Haitiano cargado de combustible. La gente, más de 100 personas, llegó en masa a saquear ese camión. El camión explotó y van más de 40 muertos. Entonces, ahí vuelvo otra vez. Si no desarrollamos nuestro pueblo mentalmente, no habrá desarrollo humano ni habrá desarrollo económico en nuestro pueblo. Porque ¿a quién se le ocurre ir
a saquear un camión cargado de combustible que ha colapsado. Solamente a una persona que no esté en capacidad de analizar lo que va a suceder es que comete esta situación. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando de el desarrollo en el subdesarrollo. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. Ahora sí, vamos a hacerle.
Llegan los dueños del torolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad, del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. Hablábamos de que en la década del 70 habían grupos de pensadores que hicieron grandes aportes en términos social y en términos económicos. Todo eso lo decíamos que se conocía como la escuela cepalina de la teoría de la dependencia. Estaban Samir Amin, Gudel Frank, Teotonio dos Santos, que tuve el honor de conocerlo antes de morir en México, estuvimos allá juntos, Orlando Caputo, que a quien conozco a profundidad y que hicieron muchas investigaciones y hablaban de la teoría centro-periferia y cómo se desarrolla a partir de materia prima la economía de América Latina y cómo los países centrales llegan a hegemonizar la economía a partir del desarrollo tecnológico y del procesamiento de la materia prima, la cual nos la vendían a nosotros a alto costo y nos compraban nuestra materia prima a muy bajo costo. Ante esa situación, los países centrales se van desarrollando. Después hay 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial en el 14, en el cual es una guerra que se da por dominio de colonias, o sea, los países que tenían grandes colonias como Inglaterra, Francia, no querían que Alemania entrara a comercializar en África, y todo esto conlleva a ese enfrentamiento que se desata con la Primera Guerra Mundial, y después ya la Segunda Guerra Mundial viene como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial. Y digo como consecuencia porque el mismo Keynes, y yo siempre hablo de Keynes, he leído a Keynes sin ser keynesiano, pero tengo una aproximación a Keynes por el tema de donde yo provengo. O sea, yo vengo de la escuela marxista de la economía y Keynes, aunque dice que no había leído a Marx, parte del marxismo para analizar la economía y hacer sus planteamientos y en términos de su visión económica. Esta situación
que se daba anteriormente se profundiza. Y ya he hablado. ¿Por qué se profundiza? Desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes, las sanciones que le pusieron a Alemania para contribución del pago de la deuda. Keynes le hizo un planteamiento cuando lo mandaron, dijo, no, yo no voy a dirigir ese proceso que ustedes han puesto, porque ustedes le han puesto unas sanciones tan grandes, porque Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tenía que cubrir los gastos de guerra que habían incurrido Inglaterra, Francia y esas naciones que habían tenido la confrontación con ellos. Dice, esas penalidades que ustedes le han puesto es tan grande que están creando el monstruo para una nueva guerra. Eso hizo que surgiera una figura detestable, que fue Adolfo Hitler, y que en el término de tratar de elevarle la autoestima a los alemanes, creó una propuesta, la propuesta fascista, y eso trajo como consecuencia la Tercera Guerra Mundial, con cantidades de muertos a nivel global. Pero después que se termina esa guerra y se firma el acuerdo de Bretton Woods en el año 1948-49, la economía vive una cierta estabilidad económica de crecimiento y desarrollo social a partir de la economía keynesiana, entre otras cosas para enfrentar el desarrollo del marxismo. Y ya hablábamos ayer del coloquio de Lippmann, que había surgido en el año 1938 para tratar de darle respuesta a la situación del crecimiento de la propuesta socialista y de la propuesta keynesiana que se daba en la economía para enfrentar esa crisis que se dio en el año 1929. Mucha gente no entiende lo que estaba pasando. La economía, antes de llegar a la crisis del año 1929, era una economía el dejar hacer, el dejar pasar, donde el Estado no debía intervenir en la economía, y se desarrolló todo un proceso de economía especulativa. Ese es por un lado. Pero por el otro lado, había una sobreexplotación humana donde niños vivían en las minas de carbón que no conocían la luz del día. Y todo eso hizo que, en vez de darse una respuesta socialista en los países de mayor niveles de desarrollo industrial, como planteaba Marx, se diera en la Rusia zarista de escasos niveles de desarrollo, quizá con desarrollos feudales en su economía, y que eso permitiera ese desarrollo de la revolución socialista, que Rusia diera un gran salto. Pero hay que analizar en su contexto todo esto, porque se rompieron postulados desde el marxismo. Ayer hablábamos del segundo tomo del Capital, y cuando hablaba del capital productivo y el capital improductivo, y cómo esa masa improductiva de inversión improductiva en los países socialistas se incrementó, y eso trajo como consecuencia la ruptura del modelo, que sin tirar un tiro cayó, donde habían una serie de conquistas sociales que se habían logrado, pero no solamente en Rusia, sino a nivel mundial, con la propuesta marxista y con la toma de la Bastilla en Francia y de todo esto. Comienzan a haber movimientos y se llevan las 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, 8 horas de ocio, 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio,
y 8 horas para dormir, o sea, la regla de 3. Anteriormente las personas trabajaban hasta 16 horas. Y yo he hablado aquí que en las minas habían niños en los países periféricos y también en esos países centrales de sobreexplotación en la mina de carbón que no les permitían vivir. Todo esto trajo ese movimiento hasta el año 1973, donde a través de golpe de Estado se comienza a implementar el modelo neoliberal en la economía. ¿Y por qué comienza a implementarse ese modelo neoliberal? Porque la acumulación capitalista ya estaba muy baja y además se dio una situación. Los obreros comenzaron a tener altos niveles de conquista. Cuando se depreciaba la moneda, ellos luchaban y se les restablecía el salario por el nivel de inflación. Entonces había que abaratar la mano de obra. Entonces impusieron ese modelo neoliberal para resolver por el lado de la oferta el problema de la competitividad empresarial. Pero también hubo otro problema, que fue el incremento de los precios de los combustibles. Entonces ya estos países no solamente vienen a ser naciones que plantean una solución con la materia prima barata, sino que también se nos asigna como mano de obra barata. O sea, como tenemos grande cantidad de mano de obra, la inversión extranjera va a venir, y ya ahí conocemos lo que es el decálogo del consenso de Washington. Estos van a venir a invertir, pero esas empresas van a venir a invertir y no van a pagar impuestos. Ahí viene el desarrollo de zona franca. Entonces, si un país comienza a regularizar la economía y a ponerle impuestos a esa zona franca, a esas empresas que no pagan impuestos, entonces ellas se mudan hacia otro. Entonces, todo esto nos hace pensar un diseño global de la economía, porque ese diseño lo que ha incrementado es los niveles de desigualdad y los niveles de pobreza, y crea esta situación. Por eso quería traer eso, de que una persona, para buscar mejor nivel de vida, pues hipoteque su casa, hipoteque su tierra y se vaya y dé $20,000 o $25,000 para irse a Estados Unidos buscando traer más dinero, tener mejor nivel de vida, y lo que busque es la muerte. Entonces hay que rediseñar el modelo económico por un nuevo modelo más inclusivo. Todo hemos hablado de cómo está el sistema de pensión. Bueno, Guaro lo decía. Guaro decía que él ganaba 100,000 pesos y fue pensionado con 10,000 pesos, porque eso es lo que alcanzaban las cotizaciones. Y yo he hablado aquí del sistema ese es el sistema de reparto, como dice. Pero yo hablaba también del sistema de atención. Tú vas a un médico con tu seguro y tú tienes que pagarle 1,000 o 2,000 pesos al médico para que te atienda. Y hay una cantidad limitada de medicamentos que te puede dar. Entonces, eso es lo que yo llamo la mentirita, porque ni es seguridad ni es social. O sea, hay que rediseñar esto, hay que ver cómo se inserta esto, que las pensiones sean pensiones de calidad, porque una persona con 10,000 pesos que no va a tener un nivel de vida que va a permitir a esa persona por lo menos comprar sus medicamentos y poder vivir, cuando vemos que no se está dando el aporte social en cuanto a medicamentos a la persona, sino es un número limitado. Tú tienes una cantidad de medicamentos que tú puedes adquirir. Y para las aseguradoras, las personas ya de más de 50 años de edad, o sea, los que pasamos de 50 años de edad, si tenemos un seguro, ellos están locos por quitarnos ese seguro, por la propensión
a enfermarse que tienen estas personas con relación a la de menores edad. Ahí se plantea que hay que ir en auxilio de los pueblos de menores niveles de desarrollo o niveles de desarrollo no tanto como están las ciudades principales. Nosotros pasamos de una sociedad rural a una sociedad urbana, donde 3 o 4 ciudades tienen más del 60% de la población. Entonces, aquí hay que ir en auxilio con el gasto del Estado, pero también con el financiamiento del Estado, ayudar a través de cooperativas, buscar inversiones que vengan en sociedad con los trabajadores, con el Estado y con el inversionista, inversiones cooperadas que puedan desarrollar productos emotivos, emocionales, como se llaman, para llevarlo a metrópolis donde hay gran cantidad de dominicanos, para nosotros así poder dar el gran salto. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Queremos decirle que estamos con ustedes de lunes a jueves directamente a las 10 de la mañana, que usted no puede sintonizar colocando cananga.tv en un televisor de nueva generación o en cualquier dispositivo electrónico que usted tenga. Usted pone cananga.tv y en cualquier parte del mundo usted va a recibir nuestra señal. Pero además, usted, si no lo puede ver a las 10 de la mañana, usted nos va a ver en la noche, a las 9 de la noche. Pero si no puede a las 9 de la noche, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba y usted va a recibir nuestra propuesta. Lo único que le pedimos es que usted comparta esa propuesta, se registre primero. Usted se registra, le da la campanita para seguir recibiendo toda nuestra propuesta y usted la va a compartir en su red de relacionados. Hemos llegado al final y solamente me resta decirle hasta mañana.